Bueno, en este video vamos a explicar el proyecto número 3 de métodos numéricos y el caso de estudio es calcular el caudal de esta tubería que estamos viendo acá, eh, la cual tiene un radio de 3 centímetros. Entonces, para poder calcular este caudal es necesario conocer la fórmula de caudal, el cual es una integral que tenemos acá, que es Q caudal es igual a la integral de la velocidad por 2pi por el radio por un diferencial de r. Entonces, para poder resolver esta integral vamos a aplicar métodos numéricos, los cuales son el método de trapecio, método de Simpson 1/3 y método de Simpson 3/8. Entonces venimos acá, para poder resolver esto vamos a manejar un programa Python de la terminal Spider. Entonces, para empezar, debemos importar las librerías, esta librería import numpy as np, que es una librería matemática para yo poder hacer todos los cálculos matemáticos, y importar esta otra librería que tenemos acá para poder graficar. Entonces, empezamos definiendo nuestras variables, nuestra variable r, que es el radio que el usuario va a poder ingresar. Entonces, para poder generar uso de esto, o para que el usuario pueda ingresar un valor a esto, utilizamos float, que es un código numérico para decimales, para números decimales o enteros, y input, que es el que me permite a mí ingresar valores al sistema o al programa con el mensaje. Para que sea más fácil de entender, ingrese el radio del ducto o de la tubería. Una vez hecho esta parte, pasamos al siguiente, que es el radio. Para yo poder terminar el radio tengo que generar un intervalo de dónde a dónde va a ir mi radio. Entonces mi radio va a ser igual a np.range, que es un código para generar intervalos, y va a ir de 0 al radio que que el usuario le ha ingresado en el paso anterior, y con un intervalo de 0,01. Entre más pequeño el intervalo, mayor efectividad va a tener el programa. Entonces, para seguir, tenemos acá nuestra fórmula de caudal, que fue la que ya debimos haber conocido, que es la siguiente. Va a ser 2 por 1 menos r sobre r sub 0, que es el valor que le va a ingresar el usuario, y todo eso elevado a la 1/6 por 2pi por el radio. Tenemos acá también nuestra variable de velocidad, porque vamos a tener que hacer un perfil de velocidad, y esta es la fórmula de velocidad. Y para poder graficar para poder graficar la fórmula de velocidad, o para poder hacer nuestro perfil de velocidad, utilizamos la función plt.plot, que lo que hace es mostrarme por pantalla dicha gráfica, y le decimos qué es lo que queremos graficar. Vamos a querer graficar r y velocidad para poder hacer nuestro perfil de velocidad. Bueno, para poder arreglar la gráfica mejor, vamos a utilizar los siguientes comandos, que es plt.grip. Lo que hace es ponerme la cuadrícula para poder tener mayor precisión. plt.title, que me permite poner el título de la gráfica. Y plt.xlabel y ylabel me permite poner las etiquetas de los ejes que yo voy a trabajar. Ok, en este caso para nosotros es radio en centímetros y velocidad en centímetros sobre segundo. Bueno, la siguiente parte es generar unos mensajes en la terminal. Esos mensajes que van a permitir que el usuario pueda ver qué tipo de métodos estamos trabajando, que son, entonces, print, que es una cadena de caracteres, o sea, para poder ingresar un mensaje, y va a ser, entre comillas, selecciona el método a utilizar, otro print para poner método 1, que es el de trapecio, método 2, que es el de Simpson 1/3, y método 3, que es el de Simpson 3/8. La variable num lo que me va a poder facilitar es que el usuario ingrese el valor o el número del método que quiere trabajar. En este caso tenemos método 1 trapecio, 2 Simpson 1/3 y 3 3/8. Entonces, si el usuario ingresa 1, va a ingresar al método de trapecio, así sucesivamente. Para esto lo hemos hecho con un int, que es un código de número entero, y un input para que el usuario pueda ingresar un número al sistema.
El primer método, utilizamos un if para un condicional y es si num, que es la variable que acabamos de crear, es igual a 1, me ingresa al siguiente método, que es el método del trapecio, que consiste en, le voy a dar un punto 1, punto inicial, en este caso le hemos dado un punto 0, y un punto final, que va a ser el valor de R, o sea del radio que va a ingresar el usuario. Para esto voy a generar 100 iteraciones, ya que entre mayor iteraciones yo haga, mayor efectividad o mayor eficacia va a tener el programa. El número de iteraciones lo que me va a permitir a mí es identificar el número de trapecios que yo voy a tener dentro de mi integral. En este caso hemos puesto un n de 100. El incremento va a ser de cuánto a cuánto va a ir creciendo mi punto 1 y mi punto 2. Y la variable de resultado la hemos inicializado en 0, ya que allí es donde vamos a guardar todos los resultados de cada iteración y la suma de ellos para poder tener un resultado final. Entonces, hemos llegado al for. El for es un bucle. Este bucle lo que me dice a mí es que mientras la variable i esté dentro del intervalo de 0 a n, me haga el siguiente proceso, que P2 va a ser igual a P1, P2 va a ser igual a P1 más el incremento que hemos identificado acá arriba, y P va a ser un intervalo o va a ser un rango mejor de P1 y P2. Entonces, este NP_ARRAY lo que hace es que la fórmula de caudal que tenemos acá abajo me la va a evaluar en los puntos P1 y P2. Acá tenemos nuestra fórmula de caudal y esta fórmula es la fórmula de trapecio, que es P2 menos P1 por la función dada, que es en este caso nuestra función de caudal que tenemos acá, la función dada Q, evaluada en el punto 1, para esto es nuestro array, más la función Q evaluada en el punto 1, dividida en 2. El resultado va a ser lo que ya tenía en la variable de resultado, que como la iniciamos en 0 no hay nada, empieza desde 0, más el resultado que me dé la función A. Para esto al final vamos a decir que P1 va a ser igual a P2. Bueno, el siguiente código, la siguiente línea de código va a ser print, y el print lo que me va a permitir a mí es mostrarme el método del trapecio, mostrarme el resultado final que yo obtuve. Entonces para esto generamos una cadena de caracteres llamada método del trapecio igual a espacio, comillas, para que me ejecute el resultado allí, más, esto es una concatenación, más format para que me ingrese el resultado, que es lo que tuvimos acá, y otra cadena de caracteres que sea las unidades que yo estoy trabajando. Para el siguiente método los voy a dejar con mi compañero Pablo Prado. Bueno, va a explicar el segundo método. Entonces, si el usuario ingresa el valor 2, el programa entra al método de Simpson 1/3. Acá, ¿qué fue lo que hicimos? Es algo más o menos parecido al método 1. Definimos un valor de nuestro radio en un vector, que va a decir que va a ser desde el punto 0 hasta el punto R sub 0 o R sub O, que nosotros le pedimos al programa que nos calculara al principio. Y este 0.01 es el paso que va a tener SR. Entonces tenemos la fórmula del caudal, tenemos el punto 1 que va a ser igual a 0 y el punto 2 que va a ser igual a R sub 0. N lo mismo, va a ser el número de iteraciones, y el incremento va a ser P2 menos P1 sobre el número de iteraciones. Lo mismo, en resultado va a ser igual a 0, ya que pues ahí, como dijo mi compañero, vamos a guardar el valor de la integral. Y el punto medio también lo inicializamos en 0, ya que para este método de Simpson 1/3 utilizamos un punto medio. Listo, entonces ponemos un bucle que va a decir que mientras i esté entre los valores de 0 y n,
P2 va a ser P1 más el incremento, que el incremento calculado anteriormente. El punto medio acá va a ser P2 más P1 dividido en 2. Es este vector P, vamos a guardar los valores que de P1, de P2 y del punto medio que nos dieron esto para poder reemplazarlos después en la fórmula de caudal. Listo, entonces tenemos la fórmula de caudal y entonces en el área que ya va a ser la sumatoria de todo, colocamos P2 menos P1, que es la fórmula de Simpson 1/3, que va a ser por Q evaluada en 0, que en este caso sería el punto 1, más 4 por Q evaluada en el punto 2, que sería el punto medio, más Q elevada en el punto 1, que sería el punto 2, todo eso dividido en 6. Lo que va a hacer esto es que nos va a arrojar un valor. Entonces, lo que va a hacer este bucle es que cada vez siga y siga y siga haciendo esto hasta 100 iteraciones, que son las que elegimos, para que al final nos dé el valor del resultado. Y al final vamos a poner que el punto 1 va a ser igual al punto 2. Y este método del print lo colocamos para que nos muestre por consola el valor de este. Y por último, si el usuario oprime la opción número 3, que es el método de Simpson 3/8, el programa entra a resolver la integral por el método de Simpson 3/8. Y si se dan cuenta, es lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces, definimos un valor de R en un vector. Colocamos la fórmula de caudal, definimos nuestro punto 1, nuestro punto 2, definimos el número de iteraciones, definimos el incremento con la fórmula, inicializamos el resultado en 0, ya que pues, como mencionamos ya anteriormente, se nos va a guardar el valor de la integral, y en este caso Simpson 3/8 utiliza un punto medio 1 y un punto medio 2. Estos ambos los inicializamos en 0. Entonces, lo mismo, creamos nuestro bucle. Si el valor i está entre 0 y n, que son los rangos, P2 va a ser P1 más el incremento 2 va a ser P2 menos P1 sobre 3, y el punto medio 1 va a ser P1 más el incremento 2, y el punto medio 2 va a ser el punto medio 1 más el incremento 2. Lo mismo, guardamos en una variable P y creamos un vector que va a tener los 4 valores del punto 1, el punto 2, el punto medio 1, el punto medio 2, y reemplazamos ya en nuestra fórmula de caudal lo que sea R por P, y metemos en la fórmula de Simpson 3/8 el caudal con sus respectivas funciones valorizadas en ciertos puntos, es decir, P2 menos P1 por caudal, la función caudal evaluada en el punto 0, en 0, es decir, en el punto 1, más 3 por la función caudal evaluada en el punto 2, es decir, el punto medio 1, más el caudal evaluado en el punto 3, es decir, el punto medio 2, más la función caudal evaluada en el punto 1, es decir, el punto medio 2, todo eso dividido en 8. Y bueno, entonces haciendo todo el bucle, esto nos va a botar un resultado, y después al final decimos que P1 es igual a P2, y al final ponemos un print que nos diga que el método de Simpson 3/8 nos arrojó un valor. Vamos a hacer una pequeña prueba para mostrarles. Entonces vamos a correr el programa. Entonces el proyecto inicialmente nos dice que el radio es de 3 centímetros, entonces vamos a meter el valor número 3. Y acá ya nos dice que seleccionamos qué método, entonces vamos a seleccionar el método 1. Y si se dan cuenta, acá ya nos arrojan el valor de nuestro caudal en centímetros cúbicos sobre segundo. Y si se dan cuenta, acá Python nos abrió nuestro perfil de velocidades, donde en el eje de las X tenemos el radio en centímetros
y en el eje Y tenemos la velocidad en centímetros sobre segundo. Muy bien, esto espero les haya quedado claro. Muchas gracias por su atención.